Buenas tardes, profe. Mi nombre es Luis Eduardo. Me falta exponer el tema del sábado, que por cuestiones de tiempo no pudimos hacerlo. Voy a exponer entonces el tema que me toca, que es la sexualidad. Y es un tema que hoy en día está tomando mucha relevancia en cuanto a las situaciones y los ideales que hoy en día se vienen presentando. Entonces vamos a partir de la sexualidad, como decía la imagen, y vamos a partir del texto bíblico en el Génesis, en el capítulo 1. ¿Qué nos va a decir el Génesis capítulo 1? Que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, y viendo en esa rutina diaria al hombre solo, entonces le hace una mujer para que sea su compañera perfecta. Y le va a dar una bendición y una misión o una tarea, podríamos decirlo, exclusiva. Y es ser fecundo y multiplicarse. Van a llenar la tierra, van a sojuzgarla, van a dominar sobre ella los peces, las aves, el mar, todo lo que ser viviente que hay en la tierra. Ese es un mandato que Dios le da al hombre y a la mujer sobre la tierra, en vista de que van a ser como especie de una procreación, van a continuar la obra de Dios. ¿Listo? Entonces partimos del hecho nosotros de este texto bíblico sobre la creación. Sin embargo, frente a ese ejercicio o a ese pensamiento del cristianismo, va a surgir en Grecia muchas corrientes y entonces una de esas va a plantear dos vertientes, un dualismo, entonces digámoslo así, un cuerpo humano mortal, digámoslo, podríamos ser la figura negra, y un alma humana inmortal. Es decir, que en esta corriente van a preocuparse más por el alma, por la persona, que por la persona humana como tal, como la carne. Hay mucha corriente, entre esas vamos a exponer ahora, como son los pitagóricos, pero ellos se van a preocupar sobre todo sobre el alma humana inmortal. Como lo había dicho, entonces va a surgir una escuela pitagórica. Pitágoras, como el máximo representante de su escuela, van a tener tres elementos fundamentales que ellos van a analizar frente al tema de la sexualidad. Primer tema, van a sostener que la única búsqueda de los humanos en la tierra debe ser la de la pureza espiritual y que prepara a las almas humanas a volver a un alma universal. Es decir, que la preocupación de ellos es por el alma, no por el cuerpo terrenal. Luego van a decir que esto afirmaban que la purificación se obtenían a través del silencio, la contemplación y la obtención de la carne animal. Es decir, no se preocupaban y no querían o no les gustaba comer carne, digámoslo así en ese término, porque ellos se preocupaban más por el alma de la persona. Y frente a eso van a argumentar que las almas estaban atrapadas en el cuerpo y sujetas a la transmigración de la muerte, y la muerte deshacía esa unión. Aquí hacemos recordar a lo que hace Platón, ¿cierto? Que el alma es la cárcel o el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces, ahí es donde se van a presentar ese dualismo en este corriente de los pitagóricos. Pero frente a eso, volviendo otra vez a las raíces cristianas del judaísmo, vamos a mirar entonces el pensamiento judaísmo. ¿Qué va a decir el pensamiento judaísmo sobre este tema? Van a tener como algunos elementos fundamentales. Entonces, el primer punto de vista predominante del Antiguo Testamento, es decir, de este pensamiento, es el gozo del sexo. Y ellos van a aconsejar que la fecundidad y dada por descontado que el matrimonio y la paternidad eran naturales. Decir, el matrimonio, o sea, para que haya una verdadera sexualidad debe de haber un matrimonio. ¿Listo? O sea, dentro del matrimonio es donde se puede considerar o se puede dar esa excelente sexualidad. Ahora, ellos de sexualidad van a estar movidos por el interés hacia la reproducción del estirpe, es decir, van a preocuparse más de la reproducción. Por eso un texto del Antiguo Testamento de Dios hacia Abraham, te multiplicaré tu descendencia, es decir, pensar en esa multiplicación del ser humano. Es decir, los patriarcas, los reyes de Israel practicaban una palabra que hoy en día pues, de pronto escandalizan a mucho, que es la poligamia. Entonces la poligamia era que podían tener varias mujeres y podían tener varios hijos. Ahora, dentro de ese pensamiento se eximían a los varones recién casados, o sea, no iban al servicio militar, pero para que tuvieran el tiempo de la procreación, es decir, de unirse a su esposa para que pudieran tener esa reproducción, es decir, su familia, sus hijos, porque ese era el pensamiento de ellos, o sea, la sexualidad tenía una finalidad que era producir, o sea, procrear, ese era como el objetivo de ellos.
Sin embargo, dentro de ese pensamiento y como la sexualidad era lo importante, entonces ellos permiten el levirato. Es decir, cuando una pareja, listo, estaban casados los dos, y sin embargo la esposa moría, entonces el esposo podía casarse con la hermana, es decir, con la cuñada, es decir, la poligamia, es decir, seguir para que eso no se rompiera así de tajantemente, porque ellos, como lo dije ahorita, lo importante era la procreación, continuar con la familia, que se fuera creciendo. En contraste de eso, ¿listo? En contraste de eso, como para el pensamiento judío el matrimonio es fundamental, entonces este dualismo griego, que le abre ahorita a los pitagóricos, en contraste de eso, van a rechazar todo eso, ¿listo? Porque ellos ven que para ellos no es importante tanto la sexualidad como para la obra creadora, sino es el alma, la persona humana. En cambio, para el Antiguo Testamento sí era muy importante la sexualidad porque era la forma de continuar la obra creadora de Dios. Por tanto, entonces en esta imagencita podemos ver que mientras que para los pitagóricos, para los judeocristianos era importante la sexualidad, para los pitagóricos pues eso no era tan importante porque se preocupaban era más por el alma. Sin embargo, vamos a mirar en el episodio de Jesús, ya en el Antiguo Testamento, como haciendo ese recorrido. Jesús, en el hecho o la escena de la mujer adúltera, allí Jesús no va a condenar el adulterio ni el divorcio. Él no está condenando la acción de esto que estos judíos van a llevarle, o esta problemática a Jesús. Pero en ningún lugar va a estigmatizar los impulsos eróticos como inherentes malos, es decir, para Jesús la sexualidad no es mala. Ahora, hay una cosa muy importante, Jesús castiga el sexo y el mundo material como obstáculos para la salvación, cuando asumen el papel de ídolo. Es decir, cuando ya la persona abusa de eso que Dios le ha dado, porque es una cosa que Dios natural le ha dado al hombre para que sea reproductor. Entonces, cuando se abusa de eso, entonces eso es lo que condena a Jesús. Y eso de pronto es lo que la iglesia también de alguna manera ha tratado de condenar. ¿No? Es que dentro del matrimonio la sexualidad es importante y uno de los primeros fundamentos cuando uno se va a casar es que lo que van a preguntar es eso, ¿ustedes están dispuestos a tener sus hijos, crearlo? Y si la persona dice que sí, porque son conscientes de eso, entonces es lo normal. ¿Listo? Entonces, eso es, Jesús no va a condenar eso, no, al contrario, Él le va a dar un realce a eso, pero sí, ojo, que no vaya a ser eso una cosa de libre, ya por deporte, practicarlo como de alguna manera, no, Jesús tiene que darle un toque bien original a eso. Bueno, frente a eso entonces vamos a encontrar otra figura, ya hablamos de Jesús, vamos a encontrar una figura que es Pablo. Pablo va a presentar el ideal del cristianismo, que es el celibato. Bueno, dice en la primera de Corintios 7, dice, bueno es para el hombre no tocar mujer. Quisiera que todos los hombres fueran como él, o sea, como yo. Pero frente a esto hay unas críticas. Dicen algunos estudiosos que dicen que Pablo era, digámoslo así, homosexual, porque no le gustaban los hombres, porque no le gustaba el matrimonio. Pero no, hay que mirarlo desde en otro contexto, no en ese contexto como hoy en día las personas pueden pensar. ¿Verdad? Ahora, ¿y por qué lo digo yo? Porque mire que más adelante él va a decir que se pronunció en contra de largos periodos de la abstinencia sexual, o sea, es decir, o sea, que no era ninguna cosa, sino estaba en contra de que, ojo, si usted se casa, debe de ser responsable dentro de su ámbito, digamos así, de su sexualidad con su esposa para su obra creadora. Y hace una advertencia muy infundante. Dice que el sexo debía estar subordinado a ganar la salvación eterna. Es decir, que nosotros los cristianos, o sea, la persona que se casa dentro del matrimonio, o sea, eso nos va a llevar, va a ser una píldora fundamental para nosotros para poder llegar a la vida eterna. Ahora, más adelante vamos a encontrar que dentro de la corriente del cristianismo, antes de la caída de Adán y Eva, la sexualidad no estaba contaminada por una pasión violenta, ni estaba controlada ni refrenada por la muerte. Por el pecado original surge el deseo sexual ardiente y la pérdida del control del cuerpo. Ahora, se pensó que desde el propio pecado original se transmitía degeneracionalmente a través de las relaciones sexuales. Y eso es lo que hoy en día muchos piensan. Creen que el pecado original es de relación sexual y no, eso no es. La relación sexual no tiene nada que ver en ese tipo de cosas.
También, sin embargo, aquí en este pensamiento se considera que la sexualidad en el matrimonio es un mal necesario para la continuación de las especies. En algún momento se pensó eso, no, que es que la sexualidad es un no conveniente, entonces eso no es fundamental, no es importante, pero fueron esas corrientes que se fueron filtrando allí como para darle una desviación al tema o a la problemática de la sexualidad. Por tanto, estaban moralmente permitidos y estaban motivados por el deseo del hijo. Se realizaba por un acto que por su naturaleza no impedía la procreación. Por eso, como le decía ahorita, cuando uno se va a casar, una de las entrevistas que le dicen ustedes dentro del matrimonio desean tener hijos, porque ese es uno de los principios para uno poder tener, como digamos así, casarse y tener una vida sexualmente bien. Entonces, mire que aquí, o sea, la sexualidad no es un pecado, no es un pecado como hoy en día de pronto las personas piensan, ¿no? Que tener sexo no. Cuando usted se sale de ese entorno y lo convierte en algo que no es funcionalidad, ahí sí se puede considerar como un pecado. Frente a todos estos pensamientos, tanto los pitagóricos, como Pablo, como Jesús, como el mismo cristianismo en sus orígenes, el judaísmo, dentro de la misma iglesia va a surgir este personaje, Martín Lutero. Y Martín Lutero, en su análisis que le va haciendo, él dice que rechaza el celibato como ideal. Es decir, ya está en contra de Pablo, que Pablo le pone el celibato como primordial. Entonces, Martín Lutero dice, no, nada de celibato. Observó muy bien que los impulsos eróticos deben de estar libres, deben de ser libres los impulsos eróticos, y que Dios ha instituido y exige el matrimonio para todos, con excepción de unos pocos. Entonces, es decir, el matrimonio es fundamental, eso sí no hay más nada que decir, entre un hombre y una mujer. Sin embargo, este señor va a reafirmar eso, no, el celibato no es muy bien visto por este señor, aunque él fue sacerdote, él fue un dominico original, un monje, pero él analiza ese tipo de cosas, de pronto leyendo o malinterpretando de pronto las palabras de Pablo, que quiere decir del celibato. Un acompañante de este señor es el otro amigo de él, listo, el señor, me recuerdo el nombre de, ¿cómo que se llama? Ya se me olvidó el nombre. Bueno, este señor va a reafirmar que la actividad sexual dentro del matrimonio debe ser moderada y decorosa. Calvino, ya me recordé, Calvino, debe ser moderada y decorosa. Algo importante, ¿cierto? O sea, ya le está dando un toque más original dentro del matrimonio a la sexualidad. O sea, que uno debe ser muy detallista, muy alegre, muy dinámico para la hora de uno tener sus relaciones con su esposa, porque eso es lo importante dentro del matrimonio, esa parte primordial. Frente a todo esto que hemos hecho ese recorrido, ¿qué va a decir la iglesia frente a toda esta situación? Entonces van a surgir tres papas, León XIII, Pío X y Pablo VI. Ellos van a leer, van a interpretar, van a hacer un análisis profundo dentro de sus encíclicas que ellos escribieron, y analizándola, de pronto una lectura rápida de ellas, hay como un hilo conductor que ellos van a tener. Y van a decir así como que tajantemente, dicen, el sexo es moralmente permisible. Ah, pero ojo con esto, cuidado porque esto puede tener doble cara. No, ojo, estamos hablando de la iglesia. El sexo es moralmente permisible. Solo, ojo, solo si tiene lugar dentro de la institución del matrimonio. Es decir, sexo fuera del matrimonio, ahí sí se va a convertir en lo que denominadamente nosotros podríamos llamar pecado. Entonces, solo el sexo es permisible dentro del marco del matrimonio. Y el acto no es deliberadamente incompatible con la reproducción humana. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Mire, si usted dentro del matrimonio tiene su relación y solamente va a hacerlo por placer, no, así no encaja, porque eso no es como el ideal de lo que está proponiendo el deseo. No, el sexo es elegante, es fundamental, es bonito, es sabroso, es elegante, pero dentro del matrimonio, porque es ahí donde se va a consumir el matrimonio, el objetivo de nosotros cuando uno opta por casarse, ¿listo? Entonces, claro la palabra, el sexo es moralmente permisible solo dentro del matrimonio. Y ahí es donde la situación se va a complicar. ¿Por qué?
porque van a surgir unas corrientes de pensamiento de la nueva era y todo ese tipo de ideología que van surgiendo hoy en día. Y entonces ellos van a irse en contra de todo eso. De pronto malinterpretando lo que dice la iglesia, que el sexo es moralmente permisible, solo se quedaron en esa palabrita. Pero entonces mire que ellos van a tener su postura. Entonces van a decir, el sexo es moralmente permisible, ojo, solo si se practica en el marco de una experiencia de amor e intimidad. Decir que esta persona no puede ser casada, ni que no se casen, pero si solamente tienen su intimidad, su amigo, su amiga, dentro de eso, ellos lo pueden hacer. Dicen que el sexo es una actividad humana, que refleja aquellos aspectos de la personalidad más cercano a nuestro ser. Y la idea de que el sexo sin amor degrada y que en definitiva fragmentada la personalidad humana. Es decir, van a decir, si dos personas no tienen una relación sexual y se pueden amar, eso no tiene ningún sentido. ¿Ya? Porque digámosle así, el sexo sin amor degrada. Es decir, para ellos, cuando tengan tener sus relaciones sexuales, aún no se han casado, para este tipo de pensiones de corriente es fundamental, es válido para ellos. Para la iglesia no, porque la iglesia solamente dice que el sexo es fundamental dentro del matrimonio. Y dice que la sexualidad moralmente permitida puede darse solo con otra persona. Decir, por eso hoy en día, lo que una vez dijo una reina por allá, hombre con hombre, mujer con mujer, el lesbianismo, el homosexualismo, y que se dan sus relaciones allá sexuales entre ellos mismos. Entonces, ellos dicen que sí, que ahí la sexualidad es bien, que eso no hay ningún problema, porque no hay matrimonio, no hay nada, y eso es natural en la persona humana. Sí, es natural, pero es que tiene su connotación, digamos, sagrada, tiene su connotación sagrada. Entonces más adelante van a decir que el sexo puede ser no excluyente porque una persona es capaz de amar simultáneamente a más de una persona. ¿Listo? Más de una persona. Es decir, por eso todo este tipo de cosas, cuando uno escucha esos tríos amorosos y todo ese tipo de cosas, esas corrientes de pensamiento que ellos van analizando allí. Viendo toda esta panorámica, ya, toda esta panorámica, haciendo un recorrido desde el Antiguo Testamento, en el Génesis, pasando por los pitagóricos, el pensamiento judío, qué es lo que dice Jesús, qué es lo que dicen estos dos señores, Lutero y Calvino, cuál es su posición de la iglesia. Entonces vamos a llegar a una conclusión, lo que va a decir el catecismo de la Iglesia Católica, y es lo que nosotros, camino en este diaconado, tenemos que argumentar. ¿Qué va a decir entonces el catecismo de la Iglesia Católica? Va a decir en los numerales 10 y 11 del Pontificio Consejo para la Familia, Sexualidad Humana, Verdad y Significado. Van a decir tres cositas fundamentales, y vamos a terminar. Que la sexualidad es un elemento básico de la personalidad. Sexualidad, un elemento básico de la personalidad. Un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con nosotros, de sentir, expresar, vivir el amor humano. Decir que la sexualidad no solamente está arraigada al sexo, no solamente está arraigada a eso. Un sentir, un saludo, un rozarse con el otro, un abrazarse con el otro, un afecto con el otro, eso refleja la sexualidad. Así porque somos unos seres sexuados, como algunos pensamientos dicen. Dice que la sexualidad humana es un bien. Es decir, la sexualidad humana es un bien, no el sexo, sino la sexualidad humana, porque somos hombres sexuados. Parte del don de que Dios vio que era muy bueno. O sea, Dios era muy bueno. Si era bueno el hombre, ¿para qué se complica? Dice que cuando creó la persona humana a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. Vea qué maravilla, hombre y mujer los creó. Y dice que siempre la sexualidad está orientada y elevada e integrada por el amor, y que adquiere una verdadera calidad humana. Es decir, en síntesis, la sexualidad es un don de Dios. Y si es un don de Dios, nosotros, el ser humano, es su misión de saber usarla, siempre pensando en el amor de Dios, porque viene de Él. Y si nosotros, el día que, como dice, Dios no creó hombre y mujer, nacimos de allá y allá vamos a volver. O sea, somos una persona sexuada. Y que el matrimonio es como la caja, digámoslo así, la caja es la caja donde se va a moldear, donde se va a purificar, donde se va a cristalizar el amor de Dios
que nos tiene a nosotros, tanto un hombre y una mujer, para su obra creadora. Es decir, dentro del matrimonio, el sexo y la sexualidad bien llevada nos va a dar una segunda misión y es continuar la obra creadora de Dios. Bueno, profe, ese era mi tema sobre la sexualidad. Espero que haya captado algunas ideas fundamentales y que tenga una feliz tarde. Muy bien, profe.